Muy bien. Fíjate, Nolan. ah, Bueno, profe. Epa, ¿cómo estás? Ahora sí me escuchas bien, ahora sí tu micrófono sí te va. Sí, sí. Perfecto. Estaba mal enchufado. Ah, bueno, perfecto. Bien. Fíjate, Nolan, hoy voy a dar un tema nuevo que se llama diseño por compensador de adelanto de fase en el lugar geométrico de las raíces. Ok, es un tema nuevo que voy a dar el día de hoy. Vale. Eh, a ver, a compartir pantalla. Se ve la... Espérate. ¿Se puede ver la pantalla perfecto? Sí, profe. Ah, perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a ver entonces cómo procedemos a esto más dibujo. Fíjate, vamos a tener un diagrama de bloque. Ok, vamos a tener un diagrama de bloque. Ok, gracias. Dibujando esto poco a poco. Debí haberlo dibujado más temprano, pero bueno. Mientras llega la gente. ¿Cómo están, chicos? Los que acaban de llegar, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, profesor. Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Me alegra que todo esté muy bien. Bien, chicos, estoy haciendo aquí el dibujito de lo que vamos a hacer el día de hoy. A ver cómo hacemos esto acá. Ok. Ajá. Ok. Vamos a tener, el día de hoy estamos viendo un nuevo tema, chicos. Se llama diseño por compensación de adelanto de fase, ¿ok? Yo voy a llamar a esto GDS, ¿ok? A esto lo voy a llamar GDS. Y a esto lo voy a llamar GCDS. Ok. Bueno, se puede entender aquí que tenemos una retroinformación unitaria. Tenemos el controlador, ok. Este es el controlador, este que está acá.
es el controlador. Y esto es la planta, ¿ok? Muy bien, esta es la planta. Esto lo voy a copiar para el archivo en Word donde voy a trabajar. Solo necesitaba dibujarlo. Vamos a abrir ahora un archivo en Word. Déjame ver si la puedo buscar. Compensación por adelanto de fase. Déjame presentar. Voy a compartir ahora el documento en Word porque vamos hacia allá. Diseño de compensadores por adelanto de fase en el lugar geométrico de las raíces. Ok. Voy a copiar esto. Fíjense, en este caso nos piden nos piden diseñar un compensador por adelanto de fase en el lugar geométrico de las raíces, ¿ok? Y nos piden que sea para un punto estratégico ubicado en S igual menos 1 más J raíz de 3, ¿ok? Que es igual que es lo mismo que decir menos 1 más J 1,73, ¿ok? Nos piden que lo diseñamos para este punto en específico, ¿ok? Bien. Entonces, algunas nociones que tenemos que tener en cuenta es que el controlador va a venir representado GDCDS por teoría de adelanto de fase. Viene dado por lo siguiente, ¿ok? Viene dado por una ganancia K sub C que multiplica a S más Z, que es un cero que vamos a diseñar, y a un polo, ¿ok? Que sería S más polo, ¿ok? Si se preguntan estos conceptos, bueno, tienen que chequear el video de la semana pasada en la cual expliqué los conceptos de cero y de polo, ¿ok? Y los ceros están en el numerador, los polos están en el denominador, ¿ok? Para este caso particular, el ejercicio nos dice que la planta va a ser igual, lo tengo por acá, 10 que multiplica a S más 1 sobre S que multiplica a S más 0,1 por S más 1,5. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el enunciado, ¿ok? Ahora bien, lo que vamos a hacer es, primero que nada, sustituir cada uno de estos, de los puntos estratégicos, ¿ok? En el lugar geométrico de las raíces, ¿ok? Tenemos que ubicar el menos 1 en el lugar geométrico de las raíces, el 0,1 y el 1,5, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Recordemos que en los polos tenemos un 0 aquí, otro polo en el origen, un polo en 0,1 y un polo en menos 1,5, ¿ok? Si recuerdan la clase que di la semana pasada, les recuerdo que teníamos la forma de ver los polos es de esta forma. Tenemos polo 1. Tenemos el polo 1 que sería polo 1 sería S igual a 0, es decir, 0. Polo número 2. Polo número 2 sería igual S más 0,1. Por lo tanto, S igual a menos 0,1. Por lo tanto, el 0 sería menos 0,1. ¿Ok?
Luego vamos con el otro polo, que sería menos 1,5. Fíjense. Sería polo 3. Ya va. Ajá. Tenemos el polo 3, que sería polo 3, que sería menos 1,5. Y el último sería el 0 del sistema, que sería en este caso menos 1, ya que lo que hacemos es sencillamente, decir que igualar S más 1 igual a 0, despejamos la S y nos queda que el 0 está en menos 1. Ok. Chicos, ¿preguntas hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen? No, profe. De momento todo bien, perfecto. Muy bien. Ok, ahora lo que vamos a hacer es sencillamente sustituir este punto estratégico que nos da el controlador o que nos dice el enunciado, porque esto se los voy a dar yo, ok, el punto estratégico en el cual van a diseñar el compensador. Tienen que reemplazar este valor de S aquí, ok, para así ubicarlo correspondientemente en el lugar geométrico de las raíces, ok, que vamos a trazar en un momento. Pero primero vamos a calcular los ángulos, ok. ¿Recuerdan cómo trabajar con fasores, chicos? ¿Recuerdan desde la clase de circuitos eléctricos y de matemáticas 4 cómo trabajar con fasores y con números imaginarios? ¿Recuerdan cómo hacerlo? Yo, yo sí no recuerdo, profesor. Ok, bueno, ¿se recuerdan cómo sacar el módulo y el ángulo de los números imaginarios? Fíjense, voy a tomar el primero que es S, S más 1, ok, sería S, el primero que sería S más 1, va a ser igual, sustituimos el valor de S, ok, que sería menos 1 más J 1,73 más 1, ¿ok? Porque estoy usando esto. Se cancela 1 con 1, me quedaría que esto es igual a J 1,73. Esto expresado en forma polar, porque esta es la forma rectangular, en forma polar esto sería 1,73 fasor de 90 grados. ¿Ok? Esto sería el fasor de 90 grados. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, sí se le. Ok. Ahora bien, vamos con el siguiente. Sería el siguiente, que sería S, ¿ok? Ya identificamos este punto que es el 0, ¿ok? Recordemos que esto es el 0, el valor del 0. Ahora bien, vamos con el otro punto, vamos con el primer polo que sería S, ¿ok? Ya sabemos que S es igual a esto. Sabemos que S es igual a esto. Ahora bien, este sería el valor de S más 1. Vamos con el valor de S, que es igual a esto, ¿ok? Si lo reemplazamos. Esto lo tenemos que calcular con nuestra calculadora científica, ¿ok? Si tienen una calculadora científica avanzada como la mía, pueden calcular el fasor. Si no tienen otra forma, tienen que calcular el módulo, que sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1,73 al cuadrado. Eso sería el módulo, ¿ok? El módulo de esto sería, ya les voy a decir cuánto nos daría esto. Nos daría 2 fasor de 120 grados, ¿ok? 2 fasor de 120 grados. Repasando cómo lo calculan, ¿ok? Se calcula de la siguiente forma. El módulo, que es el 2, se calcula con la raíz de menos 1 al cuadrado más, ya te voy a decir cuánto da, 1,73 al cuadrado. Si ustedes sacan esto, les va a dar 2, ¿ok? Ya lo van a ver.
Les va a dar 1,998 que por supuesto, tiende a 2. ¿Ok? De ahí es donde sale el módulo. Y en el caso del ángulo, lo tienen que recordar se calcula con arcotangente, ¿ok? Sería arcotangente de lo imaginario con lo real, ¿ok? Sería 1,73 entre 1. Eso les va a dar 60 grados, ¿ok? Eso les va a dar aproximadamente 60 grados. Ahora bien, recordemos que como este ángulo, como este número complejo está ubicado en el segundo cuadrante, hay que su ángulo tita, el definitivo, va a ser igual a 180 grados menos 60 grados, que es lo que nos dio el cálculo con arcotangente. Y eso es lo que nos hace que nos dé 120 grados. Por eso este número complejo en forma polar está expresado en 120 grados, ¿ok? Esto es un pequeño repaso de matemáticas, chicos, que también lo tuvieron que utilizar en circuitos eléctricos cuando vieron circuitos de corriente alterna, ¿ok? Los fasores. ¿Tienen preguntas hasta acá? No, todo claro. Ok, perfecto. Fíjense, voy a borrar esto porque ya igual esto se les va a quedar la grabación, ¿ok? Para continuar por acá, ¿ok? Ya tenemos entonces el otro que está en 220 grados. Vamos ahora con el 0,1, ¿ok? Vamos con S. Vamos con S más 0,1. Sustituimos el menos 1 más J, el menos 1 más J173 más 0,1. Vamos a ver cuánto nos da esto. Uno coma 95 fasor Dios, fasor de 117,48 grados. Ok. Listo el S más 0,1. Vamos finalmente con el S más 1,5. S más 1,5 va a ser igual menos 1 más J173 más 1,5. A ver cuánto nos va a dar esto. 1,8 fasor de 73,88 grados. 73,88 grados. Ok, eso va a ser el otro, el que está ubicado a... ¿cómo es? El que está ubicado en menos 1,5. Ok, es S más 1,5. Ok. Chicos, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ok, perfecto. Ya teniendo ubicado todo esto, ok, ya tenemos ubicado entonces todo esto, procedemos entonces a graficar. Vamos ahora a graficar todos estos ángulos en el lugar geométrico de las raíces, ¿ok? Voy a volver a compartir la pantalla, pero ahora voy a compartirla para nuevamente la Microsoft Whiteboard, ¿ok? Que está acá. Y voy a copiar todo esto que ya lo he calculado. Ok, lo tengo por aquí todo. Voy a trazar entonces esto, que es el lugar geométrico de las raíces. A ver,
Vamos a trazar este que es 90 grados. Voy a colocar un ángulo de 90. Y voy a trazar el lugar geométrico de las raíces de esta forma. Trazo por aquí, lo trazo por acá, ok. Fíjense, voy a tener entonces un polo en cero, ¿ok? Recordemos la clase de la semana pasada, los polos se representan con una X, ¿ok? Un polo en cero. Otro polo en menos 0,1. Voy a ubicarlo entonces como por aquí. Menos 0,1. Tenemos otro polo en menos 1,5. Es decir, que más o menos está como por acá. Menos 1,5. Muy bien. Ok. Tenemos, según el ángulo, tenemos el punto que es menos 1,173, que es otro punto estratégico, ¿ok? Ese punto va a estar ubicado más o menos como por aquí. Aquí hay un 0, ¿ok? Un 0 ubicado en menos 1. Ok. Justo en ese mismo punto vamos a tener un punto estratégico, ¿ok? Voy a contar aquí. Más o menos aquí hay un 1. Aquí hay menos J. Aquí está. Esto es aproximadamente J, J1. Y por aquí más o menos está J2. Por lo tanto, J173 está más o menos por aquí. Que es el valor de la raíz de 3. Fíjense, trazamos una, trazamos. Este es el punto estratégico, ¿ok? Que fue el punto en el que traza, que es el punto. Ahora bien, vamos ahora a proceder a trazar todo esto, ¿ok? Vamos a trazar todo esto de aquí para acá. Ok, fíjense. De aquí a acá hay un punto estratégico. De aquí para acá hay un triángulo, hay una proyección. ¿Ok? De aquí para acá también hay una proyección. Ok. A continuación tenemos otra proyección aquí. Ya la tenemos. Falta la proyección de menos 1,5. Más o menos por aquí. Ajá, más o menos por acá. Sería trazar un punto estratégico hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Ahora bien, todo esto lo hago con una intención muy sencilla, y es que voy a marcar los ángulos de inclinación, ¿ok? Esto tiene un ángulo, aquí hay un ángulo, aquí hay un ángulo, ¿ok? Ahora bien, se pueden dar cuenta, se calcula con ángulos trigonométricos, ¿ok? Yo voy a llamar a esto eh, alfa, voy a llamar a este ángulo alfa, a este ángulo lo llamo beta, ¿ok? Y de aquí a acá tengo un ángulo.
Chicos, ¿se les ocurre cómo podemos saber este ángulo que hay de aquí hasta acá? Para calcular alfa, ¿se les ocurre? Usen sus conocimientos de trigonometría. ¿Cómo se les ocurre sacar esto? O sea, fíjense, de aquí hasta acá tenemos el valor que es el valor. Tenemos un punto en el origen que sería para el punto cero, que sería este, 120 grados. O sea que esto son 120 grados. Por lo tanto, alfa va a ser 180 grados menos 120 grados. Es decir, que esto está ubicado a 60 grados. Esto está ubicado a 120 grados. Ok. Ok, 120 grados. Vamos ahora con el otro que sería beta. Ok, que sería menos 0.1. De aquí para acá, ¿cuánto hay? De aquí para acá, ¿se les ocurre cuánto hay? 117.48, profesor. 117.48, muy bien. Por lo tanto, podemos calcular beta. Sería 180 grados menos 117,48. Ok. ¿Cuánto sería eso? Si mal no estoy, 62.52. Sí. Ujú. Ok, perfecto. Bien. A ver, ajá. Ok, ya tenemos esos ángulos. Faltaría nada más este ángulo que sería, le voy a llamar gamma. Ok, para calcular gamma, ya lo tenemos. Lo usamos, lo vimos en el fasor, que serían 73,88. Es decir, que esto sería 73,88 grados. Ya eso lo calculamos porque lo calculamos con el fasor. ¿Ok? O sea que ya tenemos los ángulos alfa, beta y gamma. ¿Ok? Ahora bien, nos faltaría entonces calcular el ángulo de acá. ¿Cuánto sería el ángulo de acá? Este es el más sencillo de todos. ¿Cuánto sería el ángulo de acá? 90. 90 grados. Muy bien. Ok, excelente. Listo, ya tenemos estos ángulos. Ahora bien, vamos ahora a calcular la diferencia de ángulos entre el cero del compensador y el polo del compensador. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, si nos fijamos, el cero es S más 1, representado por 90 grados. Entonces, la diferencia de ángulos de J omega tiene que ser igual a 180 grados, ¿ok? Vamos a comprobar si es igual a 180 grados la sumatoria de todo, ¿ok? Empezamos con el 0. El 0 sería S más 1. Recordemos que este es el que está ubicado en el 0, ¿ok? De la planta, ¿ok? Entonces sería 90 grados menos todos los valores de los ángulos, que sería 120 grados menos 117,48 menos, vamos a ver cuál es el otro que falta, 73,88. Eso, me dicen a cuánto va a ser igual, por favor. Les
recuerdo, el 90 grados es el valor del cero del sistema, ¿ok? El valor del cero del sistema. Y aquí tenemos ángulos de los polos, ¿ok? Ángulo del polo 1, polo 2 y el polo 3. ¿Ok? Polo 1, polo 2 y polo 3, ¿ok? Y la sumatoria de esto me va a dar la igual a menos 221, como hay algo, ¿no? A ver. Menos 90, menos 120, menos 117,48, menos 73,88. 220, menos 221,36. Ahí está. Bien. Ok. Ahora bien, como podemos notar, esto es diferente a 180 grados. Por lo tanto, le tenemos que hacer una sumatoria de 180 grados para ver la diferencia de ángulos. Es decir, que vamos a sumar 221,36 a 180. Esto nos va a dar menos 41,36 grados, ¿ok? Ahora bien, a esto le vamos a tomar un valor positivo, ¿ok? Es decir, nos interesa nada más el módulo del ángulo, que sería 41,36, ¿ok? No nos interesa si el valor es negativo o positivo, nos interesa nada más el valor del ángulo, ¿ok? Nada más nos interesa el valor del ángulo. Entonces, sabiendo que es este valor, ya tenemos la diferencia ya podemos entonces calcular, recordemos que la función de transferencia del controlador GCDS va a ser igual a K sub C por S más Z sobre S más el polo. ¿Ok? Ahora bien, la diferencia entre ambos va a ser ángulo es ángulo del Z del controlador menos el ángulo del menos la diferencia del ángulo del polo del controlador, ¿ok? Del polo del controlador. Polo del controlador. Esto va a ser 41,36 grados, ¿ok? Va a ser 41,36. Entonces, viendo cómo son las cosas, ¿ok? Viendo cómo son las cosas, nosotros podemos hacer un criterio ingenieril, ¿ok? A partir de ahí, ustedes aplican un criterio ingenieril. ¿Cuál es el criterio ingenieril? El que ustedes deseen, ¿ok? La diferencia de ángulos entre el 0 y el polo debe ser de 41,36. Así que debemos hacer una sustracción en la cual nos dé 41,36 grados. ¿Qué se les ocurre, chicos? A mí se me ocurren, por ejemplo, estas tres. Se me ocurre que el tita del 0 sea 61,36 y se me ocurre que el tita del polo sea 20 grados. También, si ustedes desean, pueden colocar que el tita del 0 sea 60 grados y que el tita del polo sea, si ustedes quieren, 21,36. ¿Ok? Si ustedes desean. Perdón. Perdón. Aquí saqué la cuenta para allá. Si ustedes desean, pueden hacer, por ejemplo, 60 grados el tita del 0 y 18,64. ¿Ok? Si ustedes quieren. Pueden poner también, si ustedes quieren, que el tita del 0 sea, si ustedes lo desean, 51,34 grados. Y el tita del polo del controlador sea, si ustedes lo desean, 10 grados.
¿Ok? Si ustedes lo desean, ¿ok? Eso es algo que ustedes desean. ¿Ok? Yo ya lo tengo resuelto, voy a escoger este, ¿ok? Este es el que voy a escoger. Voy a escoger este que está acá. Porque yo quiero, pero puedo escoger cualquiera de los otros dos, ¿ok? O de los tres o de los cuatro, no importa. Ustedes deciden eso, ¿ok? Preguntas hasta acá, por favor. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Ok, si no hay dudas, entonces continúo. Yo escogí este, ¿ok? Este fue el que yo escogí. Como este fue el que yo escogí, voy a proceder entonces a hacer el cálculo aquí. Fíjense, 61,36, 61,36 es el tita del 0. Sabiendo que el menos 1,5 está ubicado a 73,88, tengo que ubicar el 0 del controlador antes del menos 1,5. Es decir, que lo tengo que ubicar más o menos como por acá. Lo tengo que ubicar aproximadamente. A ver. A ver, a ver, a ver. Mm, 73,88. Tiene que ser un ángulo menor. Ajá. Ok. Lo voy a ubicar más o menos como por acá. Más o menos. Ok, lo voy a ubicar más o menos como por acá. Bien. Entonces, ya sabemos entonces que esto es 61 con 36 grados. Ok. 61 con 36 grados es el ángulo del controlador. Tita controlador. Procedemos a aplicar trigonometría, ¿ok? Procedemos a aplicar trigonometría. Voy a llamar a este punto de aquí hasta acá X, que sería la distancia desde el menos 1 hasta el 0. Este ángulo es este ángulo es 61,36. Esta proyección, como podrán notar, es esta. Sería 1,73 la distancia. Sería 1,73. Ahora bien, para calcular X sería igual 1,73 sobre la tangente de 61,36 grados. Esto me va a dar 0,94. ¿Ok? 0,94. Es decir, que esto va a estar ubicado. Es decir, que esta va a ser la distancia de X al 0. Es decir, el 0 realmente va a ser igual 1 más 0,94. Que va a ser entonces igual a 1,94. Ese va a ser el verdadero valor del 0, ¿ok? Este va a ser el verdadero valor del 0. Vamos ahora a calcular ahora el otro que sería el polo del controlador. El polo del controlador, según lo que yo hice, según mi diseño ingenieril, está ubicado a menos 20 grados. Es decir, más o menos como por acá. Valor del polo del controlador. 20 grados, ¿ok? 20 grados.
Trigonometría nuevamente. Trazamos, esto es 173. Ok, esta es la distancia que voy a llamar esto una distancia Y. Ok, aquí tenemos este triangulito. Y el ángulo que son 20 grados. Y va a ser igual 173 sobre la tangente de 20 grados. ¿Cuánto va a ser esto? Va a ser igual. A ver cuánto. Dígame, José. Profe, una pregunta. ¿Sabe cuando termina el cero, pone el uno positivo, ahí él cambia de signo? No, acuérdate que se mide la distancia. Ok, Es ok, la ok, distancia, ok. porque es la distancia, ok. Expresarlo como es una distancia, ok. Tú estás en menos 1, pero tienes que calcular la distancia que hay del 0 al menos 1. La distancia del 0 al menos 1 es 1. Y la distancia de ahí hasta el 0 es 0,94. Es decir, que eso es 1,94. Se Ok, ubicó, ok. fíjate tú que se ubicó en 1.5. Sin embargo, te puede dar un valor mayor a 1.5. O sea que realmente ese 0 está después del 1.5. Lo que pasa es que tú lo ubicas ahí para poder calcular su valor real, ¿ok? Eso es nada más netamente representativo. No tiene que ser exacto la representación. Simplemente es algo que tú representas para poder calcular de manera matemática. Ok. ¿Te ha quedado claro la duda, José? Sí, profe, sí. Listo, pues. Fíjense, ajá. Ahora para calcular, y sería 173 entre la tangente de 20, que sería 475. El polo del controlador va a ser 475 más 1, es decir, 575. Ahí lo tienen. Tenemos entonces el polo del controlador y el cero del controlador. Y ya tenemos todo listo, ya tenemos entonces nuestra función. ¿Ok? Recordemos entonces que aquí está la función que sería g de c con respecto a s va a ser igual k sub c de s más 194 sobre s más 575. Ya tenemos entonces calculado nuestra función de transferencia del controlador con el ángulo, perdón, con 1,94 y con 1 y con 5,75, ¿ok? Ahora bien, nos falta nada más calcular K sub C. Para calcular K sub C, la teoría del controlador nos dice lo siguiente. La teoría del controlador nos dice que debemos que el módulo de J, perdón, de G con sustitución en J omega debe ser igual a 1. Entonces, si nosotros agarramos estos dos que están acá, ¿ok? Teoría de simplificación de diagrama de bloques. Vamos a unir esto. Y recordemos que la planta total, el G total, con respecto a S va a ser igual a la multiplicación de GC de S por G de S. ¿Ok? Recordemos eso por simplificación de bloques. Entonces, eso nos tiene que dar igual a 1, ¿ok? El módulo nos tiene que dar igual a 1. ¿Cómo es eso? Bueno, muy sencillo. Vamos a reemplazar todos los módulos que hemos obtenido a lo largo del ejercicio, ¿ok? Vamos a hacerlo de esta forma. Sería J total omega módulo igual a 1. Igual K sub C por el módulo de S más 1,94, ¿ok? El módulo de este sería igual a reemplazar menos 1, porque el punto estratégico es este. El punto estratégico es menos 1 más 1,73. Sería menos 1 más 1,73 y más 1,94.
Esto es 1,97. El módulo, ese es el primer módulo. Vamos con el siguiente módulo que ya los tenemos los demás. Ya los demás los tenemos calculados. Tenemos el módulo de el otro 0, que sería S más 1. Ese módulo es 173. Lo colocamos por acá. Sería 173. Vamos ahora con los módulos del denominador. Módulos del denominador. Hay un módulo de S. El módulo de S sería 2 fasor de 120. Es decir, que colocamos 2. Ok, sería 2. Vamos con el otro módulo. A ver si se puede mejorar. Vamos a hacer una cosa, vale. Vamos a hacer una cosa porque ya caraticos a copiar. Ajá, mejor. Ajá, mejor. Ok. Siguiente, el de S más 0,1 es 195. 1,95 por el de 1.5 que sería 1.8. Nos falta un módulo, que es el módulo de S más 5.5. Eso sería menos 1 más 173i más 575. Sería 5,05. ¿Ok? Ok. Perfecto. Ahora bien, procedemos a resolver esto. Sería 197 por 173 sería 3,41. Sería 3,41 K sub C. Y abajo multiplicamos 2 por 195 por 1.8 por 5,05. Sería 35,45. Igual a 1. K sub C va a ser el despeje. ¿Ok? Será igual 35,45 entre 3,41. K sub C que va a ser igual 10,39. Ahí tienen. Ese es el resultado de K sub C. Y con eso culminamos el diseño del compensador por adelanto de fase. Con eso con eso culminamos el cálculo eh, del K sub C. ¿Ok? Ya con esto lo calculamos. Ah, perdón, aquí faltó algo. Chicos, aquí falta algo, aquí se me olvidó algo. Menos mal que me di cuenta. Me faltó agregar aquí arriba algo que no habíamos tomado en cuenta, y es que recordemos que la función de transferencia original, la de la planta, que está por acá arriba, la de la planta, la función original de la planta, que es esta que está por acá, tiene un 10, ¿ok? Tiene un 10 que acompaña a la S más 1. Entonces, como tiene un 10 que acompaña a la S más 1, se me olvidó que tengo que colocar, aquí también lo tengo que colocar, ¿ok? Porque también es parte de la función. Es decir, que lo tengo que colocar acá, por 10. Por 10. Entonces, sabiendo eso, vamos a multiplicar por 10 acá y ya está, eso es todo. Y este sí es el verdadero valor.
Ok, ahora sí. Con eso culminamos el ejercicio. Ok. Eso se llama diseño por compensación de adelanto de fase. Ok, esa es la forma en que se hace esta diseñada. Con eso la culminamos. Ok. Chicos, ¿alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Por si se lo siguen preguntando, esto viene de aquí, ¿ok? El, ese cálculo venía de acá, ¿ok? Venía de aquí. Porque la función original viene con un 10s más 1, ¿ok? Así que yo lo que hice fue reemplazar el módulo de s más 1, el módulo de s, el módulo de s más 0,1, el módulo de s más 1.5. Y se me había olvidado colocar el 10, ¿ok? Que el módulo sigue siendo 10. Ahora al incluir el resultado sí está completo. Ok, ahora el resultado sí está completo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta con esto? Antes de culminar. ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, entonces voy a dejar de presentar y bueno, ya no, a ver. Bueno, si nadie tiene entonces ninguna duda y nadie tiene más nada que decir, entonces vamos por finalizar la clase de hoy, ¿ok? Ya entonces con esto hemos culminado. Voy a ver si estas fines de semana voy a subir las evaluaciones, ¿ok? Ya tengo tiempo para subirlas, no había tenido tiempo, pero esta semana sí voy a tener tiempo para hacerlo. Así que atentos que publicaré dos evaluaciones. Una del 10%, una que vale 10%. Para la próxima evaluación, la del 10% va a diagramas de bloque y para la próxima, lugar geométrico de las raíces. Para el 10%, diagrama de bloques. Acá y cómo se simplifican sobre pico porcentual, tiempo pico, tiempo de asentamiento. Y para la de la cuarta, lugar geométrico de las raíces, que es esto que estamos viendo ahorita y que comenzamos la semana pasada. De todas maneras, si ustedes siguen asistiendo a las reuniones virtuales, a las asesorías que todos los viernes se hacen a esta misma hora, me podrán preguntar todas sus dudas que tengan con respecto a la prueba, ¿ok? Así que les recomiendo que apenas yo la suba, la intenten resolver y entonces después me vienen con sus dudas para que así solventen todas las dudas y no se queden con ningún problema al arte. Sí, solamente que una es más corta que la otra, José. La del 10% es más corta que la del 20%, obviamente, por la ponderación, ¿ok? La del 10% va a ser una que se resuelve máximo en una hoja y la del lugar geométrico de las raíces va a ser más larga que esa, que pueden ser como 2 3 hojas de resolución. O que por la ponderación, porque una vale 20 la otra vale 10. ¿Te queda otra duda, José, o alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, sí, para eso ese es el sentido de estas asesorías, chicos. El sentido de estas asesorías es que ustedes no se queden sin ninguna duda, si no, porque yo entiendo que la limitación de las aulas virtuales es que no pueden preguntarle directamente al profesor, pero si tienen la oportunidad de asistir todos los viernes a esta hora y pueden preguntar algo que no les está cuadrando en el ejercicio, yo con mucho gusto se las contesto, ¿ok? Para eso están las asesorías virtuales. Eh, bueno, yo creo que no hay más nada que agregar, yo creo que todo está muy claro. Igualmente, si no pueden asistir, pueden chequear la grabación porque usualmente aparecen las mismas interrogantes en otros estudiantes, así que también es válido que si no pueden asistir, pero uno de sus colegas, uno de sus compañeros sí puede asistir a la clase, pueden perfectamente mandarle el interrogante o el problema que tienen a él y yo con mucho gusto se las contesto y como la clase queda grabada, después pueden ustedes chequear la grabación, ¿ok? Cuando ya estén en su tiempo libre, resolviendo el examen. También es algo válido, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Bueno, chicos, si no hay nada que agregar, ya podemos dar. Dime, Ángel. Ok. Bueno, si no hay más nada que agregar, ya podemos culminar, ¿ok? Que tengan un excelente fin de semana y estaré atento por el chat de Saya, ¿ok? Cuídense, chicos. Nos vemos.
Profesor, buenas noches. Buenas noches también. Hasta la próxima.